Ante el aumento de las inspecciones realizadas por la Dirección General Impositiva, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay le solicitó la semana pasada al Parlamento que desarchive y apruebe el proyecto de ley que establece derechos y garantías de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias. Este proyecto, conocido como Carta del Contribuyente, que fue presentado por el colegio en el periodo de gobierno anterior y logró media sanción en la Cámara de Diputados, propone regular la relación entre los ciudadanos contribuyentes y los organismos recaudadores, promoviendo un vínculo, dice, basado en la confianza. De aprobarse la ley, esta se aplicaría a todos los tributos, con excepción de los aduaneros y los departamentales, y también a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no estatales. ¿Qué dice aquel proyecto? ¿Por qué se lo replantea ahora? ¿Qué está pasando con las inspecciones recientes de la Dirección General Impositiva? Vamos a abordar este tema. Para eso estamos con el vicepresidente del Colegio de Contadores, Jorge Bergali. Contador Bergali, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, gracias por la llamada. Vamos por partes. Y lo primero, digamos, es lo más elemental. ¿Por qué el Colegio de Contadores saca este comunicado en este momento? Claro, es que, en primer lugar, el 24 de julio, la Dirección Impositiva mandó a una gran cantidad de contribuyentes una nota diciéndole que se habían detectado situaciones catalogadas de riesgo. Esas situaciones son o que había un bajo nivel de ingresos declarados en relación a las compras que hacía, o compras elevadas que no estaban relacionadas con la actividad propia que había declarado el contribuyente, o deducciones de IVA de compras superiores al máximo esperable para la actividad que desempeñaba el contribuyente, bajo nivel de pagos de servicios personales en relación a sus ingresos declarados, y también fundamentalmente este tema es el que más nos preocupaba, que decía incremento en los saldos de los activos financieros superiores a los esperables para su nivel de ingreso. Es decir, los saldos de los bancos que tenían los contribuyentes les parecían altos. Entonces, todo eso hacía que cayeran dentro de una matriz de riesgo, digamos, que podría considerarse futuros evasores o otro, y eso les llevaba a la impositiva a amenazar, digamos, con tener otro tipo de acciones. La impositiva le informó esas 5 situaciones a todos los contribuyentes que entendían que podían estar en una situación de evasión. ¿Ya la DGI tenía la información correspondiente? Ahí está, ese es el problema principal, porque la impositiva puede cruzar información seguramente entre todos con la facturación electrónica, prácticamente es capaz de hacer las declaraciones juradas de los contribuyentes, porque recibe todo lo que compran, todo lo que venden. Pero con los saldos de los bancos, no, porque los saldos de los bancos están sujetos al sigilo bancario. Y ahí, que es el último punto que marcan, ese incremento en los saldos de activos financieros, deberían tener la aprobación del contribuyente para tener acceso a eso. Entonces, primero fue eso fue el 24 de julio, que nos pareció extraño, es como lo que dicen, una excursión de pesca, a ver si agarran contribuyentes que se asusten y vayan a cambiar sus declaraciones. Eso fue a todos los contribuyentes, sobre todo a mucho profesional y mucho profesional del interior, que algunos lo tomaron como una respuesta al tema de la caja profesional, pero no tiene nada que ver, porque era como una forma de ir a recaudar lo que la DGI entendía que se estaban evadiendo, ¿no? Entonces, muchos odontólogos o agrónomos del interior recibieron esta notita. Después empezaron con algunas inspecciones, y en esas inspecciones el problema de modales, cómo se hace la inspección, ¿no? Una inspección se puede hacer de buenos modales, hablando
con el contribuyente y llegando a una forma de cómo se va a hacer la auditoría fiscal, y otra forma es entrando tipo como entraba el Lioness, ¿no? O sea, cerrando todo, no dejando tocar las máquinas y bueno, y perjudicando realmente al contribuyente en su actividad. Entonces, eso empezó, digamos, más sobre fin de mes. Y ahí es que nos surge a nosotros la necesidad de que, si bien estamos en un Estado de Derecho, si bien hay garantías para los ciudadanos y hay garantías también establecidas por la ley, generar en una sola, en un solo documento, en una sola ley, que le daría un refuerzo legal y un refuerzo, digamos, de norma, una certeza jurídica tanto para los inversores, incluso para la propia DGI, lo que pueden hacer y lo que no se puede hacer. Sí, ahí es que ustedes remiten al proyecto de ley aquel sí. que quedó trancado, que no avanzó en el Parlamento. El proyecto de ley se presentó sobre fines del 2023 y después lo agarró, se trató en comisión creo que en mayo, junio del 2024, y después ya entraron las elecciones internas y el proyecto quedó ahí. Pero antes de ir al proyecto, antes de ir a la posibilidad de una ley en esta materia, veía declaraciones de la presidenta del colegio que aclaró que esa institución no está en contra de las inspecciones, no, claro, al contrario, sino que lo que está buscando es que haya una equidad equilibrada entre el contribuyente y el cuerpo inspectivo y que se realicen los controles con el respeto debido y el debido derecho ciudadano. Entonces, mi pregunta es, como resumen de lo que usted venía exponiendo hace unos minutos, ¿no se está dando esas condiciones? ¿No está viendo en los procedimientos esa equidad equilibrada entre el contribuyente y el cuerpo inspectivo, por ejemplo? Es que lo que sucede es que muchas veces el contribuyente no está debidamente informado de sus derechos, o no está informado o no tiene el conocimiento tributario suficiente para liquidar sus propios impuestos. Entonces, lo que busca la Carta es darle las garantías a ese contribuyente de que pueda contar con un asesoramiento, de que no esté obligado No, enseguida vamos a la Carta y el proyecto, pero mi pregunta es, en lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que ustedes perciben? Lo que está ocurriendo es que muchas veces le entran, por ejemplo, la impositiva cae con una nota al contribuyente que va a ser inspeccionado, pidiéndole que levante el secreto bancario de sus saldos bancarios en los últimos 5 años, de acuerdo a la ley 15.322, que es la ley de intermediación financiera. Sin embargo, existe otra ley posterior, la ley 18.083, que en el artículo 53 permite habilitar que el levantamiento del secreto bancario en las inspecciones sea por 2 años o sin inspecciones por 5 años. O sea, hay ventajas que el contribuyente desconoce porque obviamente no está empapado de las normas. Y la impositiva entra igual. Pero después, volviendo a las declaraciones de la presidenta del colegio, ¿los procedimientos no se hacen con el debido respeto, porque ella maneja ese término? Nosotros hemos recibido algunas denuncias de cierta soberbia o tipo prepotencia, si se quiere decir, de algunos inspectores en el interior. Nosotros lo que hemos pedido es que se formalicen las denuncias, y las vamos a hacer llegar a la impositiva en cuanto las tengamos, pero eso ha sido una constante de muchas consultas de colegas socios del colegio ante inspecciones realizadas a sus clientes, ¿no? Ajá. Y esta es una realidad, entre comillas, nueva, o sea, ¿ha habido un cambio en el tipo de actuaciones? No, yo creo que lo que ha habido es salir a cazar como no se había hecho antes, ¿no? O sea, la auditoría está bien, y que salgan bien, está bien. Ahora, fíjese que la impositiva, el 75% de sus ingresos se divide entre 500 grandes contribuyentes y 12.000 empresas del CEDE. El CEDE es un área de la impositiva que tiene un contralor especial donde debe llevar balances mensuales, declaraciones mensuales de IVA, bimensuales de impuesto a la renta, anticipos, o sea. Y después tenés 1 millón de
de personas físicas y miles de empresas pequeñas, literales o unipersonales, que aportan prácticamente muy poco individualmente. Y la impositiva se ha dedicado en esta etapa o en esta tanda de inspecciones justamente a estos pequeños, que son los que menos, primero, la expectativa de recaudar en estos es mucho menor que en las grandes, donde tienen el 75% de los recursos. Pero en estos, que está bien que los inspecciones, que está bien, no son los más, los que tengan el mejor asesoramiento, la mejor preparación para defenderse frente a una inspección. ¿Ustedes han tenido contacto con la Dirección General Impositiva, con las autoridades? Nosotros trabajamos, el colegio como colegio trabaja muy codo a codo con la impositiva a través de un grupo de trabajo y se ha hecho alguna gestión. ¿Pero han planteado estas inquietudes que usted está exponiendo en este momento? Esto es muy reciente, de ahora, y seguramente en los próximos días va a haber una reunión del grupo de trabajo que tenemos con la impositiva donde se van a plantear estas cosas. Porque lo que me llama la atención es que ustedes, en vez de, hacer un planteo directo a la DGI, van por el lado de la opinión pública y sobre todo reclamando al Parlamento que se apruebe aquel proyecto de ley, ¿no? Sí, porque en parte vemos que es parte de toda esa campaña, porque la mayor parte de las inspecciones ha sido como en el interior a los profesionales, ¿no? Profesionales que ejercen independientemente sus profesiones, no contadores, capaz que son los que están más capacitados para liquidar bien sus impuestos. Y entonces como nos parecía que era parte de una campaña hacia los profesionales. ¿Profesionales, dice usted? Mencionó hace un rato odontólogos, ¿qué otro tipo de profesionales? Odontólogos, agrónomos, veterinarios, ingenieros civiles, arquitectos también, hemos tenido alguna consulta. ¿Usted dice que en ese sector de contribuyentes es que se han concentrado las actuaciones? Sí. Por lo menos, no sé si se han concentrado. Son los que hemos recibido de parte de colegas consultas sobre la forma en que se realizó la inspección, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y qué permitiría el proyecto de ley que ustedes reivindican? Nosotros, primero, tener como un catálogo de todos los derechos que tienen los contribuyentes frente a la Dirección General Impositiva y los derechos que la impositiva tiene frente a los contribuyentes. Esa es la primera cosa, normatizados y organizados. En segundo lugar, nosotros agregábamos en el proyecto aquel un par de cosas que eran muy importantes, 3 cosas diría yo que eran, a mi entender, muy importantes. La primera era que las inspecciones tenían que tener un plazo, no podían extenderse indefinidamente en el tiempo. Una actividad inspectiva tiene que tener un final y un resultado. Entonces, ahí se le daba, creo que era 180 días para la inspección y después un año más para que viniera la resolución donde sale la liquidación, digamos, de la impositiva. Después, el otro aspecto que era innovador es que un contribuyente no puede estar obligado a culparse a sí mismo, o sea, porque muchas veces se entiende que colaborar con la administración es reconocer culpas o culparse de algún hecho concreto. No puede acusarse a sí mismo, no puede declarar contra sí mismo. Y entonces eso generaba, como hay en todos los derechos, como en el derecho penal, que nadie se puede acusar. Y la tercera cosa es que un hecho que fue investigado, que fue auditado, no puede volverse a investigar después que está resuelto. Eso también son casos que se han dado donde se reabren auditorías fiscales después que están cerradas.
Sí, estamos hablando de un proyecto que tiene 12 artículos, yo lo tengo aquí sobre la mesa, Sí, 12 artículos, que también incluye la creación de la Defensoría del Contribuyente, que entrará en funciones a partir de la ley presupuestal que disponga los créditos correspondientes. A ver, ¿qué sería esta institución? La Defensoría del Contribuyente fue un pedido que hizo la propia DGI como una oficina que previa a cualquier conflicto se presentara el contribuyente ante esa oficina, hiciera sus planteos ante la DGI primero, como una defensoría de oficio en materia tributaria, sería una cosa así. No. Sería la creación del interlocutor con la DGI, digamos. Sería como un interlocutor o un defensor, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, yo estoy hablando con el Colegio de Contadores, esta entrevista es con usted como autoridad del Colegio de Contadores, que de hecho está planteando preocupaciones, en fin, información que tienen sobre procedimientos que no les resultarían los más adecuados, pero acá, pero claro, ¿cuántos interlocutores como este debe haber? Ustedes dicen que con la creación de la Defensoría esto se ordenaría, y que esto incluso fue propuesto por la DGI en su momento. Sí, yo creo que está en una de las versiones taquigráficas que vimos, era la propia DGI la que lo proponía. Sí, veo acá en el texto cómo estaría integrada. Miembros designados por el Poder Ejecutivo a propuestas de los siguientes organismos: Ministerio de Economía, Auditoría Interna de la Nación, Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio, el Colegio de Contadores, el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos. Sí, es bastante numerosa la defensoría, pero la propuesta hay que ponerse de acuerdo con mucha gente para llegar a... No sé si dice cuántos miembros tiene, pero igual, debería ser un organismo bastante representativo que tuviera contacto con todas esas organizaciones ante reclamos o consultas previas del contribuyente, ¿no? Impresiona que se cree una nueva entidad, ¿no? Bueno, sería dentro de la oficina, ¿no? No sé. ¿Funcionaría dentro de la propia Dirección General Impositiva? Tendría que ser dentro de la Dirección General Impositiva, amigo. Más allá de que vamos a colgar en nuestra web, junto con esta entrevista, el texto de aquel proyecto de ley, tengo varias preguntas sobre esa iniciativa. Primero, ¿esto existe en otros países? Sí, por ejemplo, en realidad el SIAT, que es la Comisión Interamericana de Tributaria, digamos, está proponiendo esta creación de estos organismos en casi todos los países que son miembros, ¿no? Existe, por ejemplo, en Estados Unidos la IRS tiene una carta de contribuyentes, si uno entra a la página web la tiene, con 10 principios básicos que el contribuyente tiene frente a la autoridad tributaria estadounidense. Después está en todo lo que es SILEA, por ejemplo, el mercado europeo, la Unión Europea, también hay una oficina que respalda a los contribuyentes frente a las actuaciones de la administración. O sea, no es un invento, o sea, esto existe. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó con el trámite que tuvo este proyecto en el Parlamento? Y el trámite lo agarró las elecciones internas, ¿no? Porque fíjese que estamos en mayo-junio del 2024, es la última reunión de la Comisión de Hacienda que aprueba por mayoría la comisión y después va al plenario. Creo que se aprueba en el plenario y ahí se archivó porque terminó la legislatura. Esto lo proponía el diputado Gonzalo Mujica y había sido una idea propuesta conjuntamente por el Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores. Perdón, ¿y qué tipo de apoyo terminó teniendo en la votación que sí se concretó? Y la de siempre, que coalición sí, Frente Amplio no. Así quedó dividido el planteo en materia de opiniones. Sí, sí. Y en estas circunstancias ahora, ¿qué expectativas tienen ustedes? Bueno, nosotros pretenderíamos que
se volviera a instrumentar esto, ¿no? O sea, porque ojo que muchas de las normas que están en la ley ya existen, ¿no? En el fondo es simplemente darle una forma orgánica de lo que son los derechos de los contribuyentes. Y si bien se agregan algunas de las tres cosas que yo mencioné, de no declararse uno mismo en contra, la defensa obligatoria o la no vuelta a inspeccionar un hecho ya cerrado, la mayoría de los temas ya están vigentes. Ya estamos en un Estado de Derecho y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo varias veces ha fallado a favor del contribuyente y en contra de la inspección impositiva, así como muchas veces el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha detectado situaciones de violación por parte de la dirección impositiva contra los contribuyentes. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de contar con una ley? Darle una certeza jurídica y una forma más fácil para el contribuyente de acceder a sus derechos, al conocimiento de sus derechos, ¿no? Estoy mirando, mientras converso con usted, lo que ocurre con el WhatsApp, lo que ocurre con los mensajes de los oyentes. Sí. Y, por ejemplo, me encuentro con este mensaje de un colega suyo que dice: hemos visto estafas financieras, usos indebidos de fondos en organizaciones, problemas de lavado de activos, y el Colegio de Contadores está preocupado por inspecciones de la DGI. ¿Qué dice usted a propósito de esta observación, que obviamente viene con crítica incluida, ¿no? Nosotros estamos preocupados por todo, pero nosotros tenemos incumbencias que son responsabilidades nuestras prácticamente, ¿no? O sea, el asesorar a nuestros clientes en materia fiscal es una de las incumbencias más importantes de la profesión. ¿Qué tenemos que ver nosotros con las estafas financieras o con otros? El Colegio de Contadores tiene una comisión de ética que regula la actividad de los profesionales. Bueno, supongo yo que el planteo del oyente va justamente a que en este tipo de hechos que han generado conmoción, etcétera, sí, terminaba habiendo contadores involucrados, ¿no? Y bueno, si hacen la denuncia al Colegio de Contadores, el Colegio de Contadores va a actuar. El colegio, en los hechos que están en la justicia penal o qué sé yo, no tiene arte ni parte. Simplemente los puede juzgar éticamente y ante denuncia recibida, ¿no? Solo ante denuncia, ¿no puede actuar de oficio el colegio? Y es como todo, tiene que tener un interés directo y personal. Y digo, los hechos más recientes de estafas financieras, habría que ver quiénes son realmente profesionales, ¿no? Porque me están viniendo a la cabeza 2 o 3, sobre todo el sector ganadero, que no son profesionales. No, pero esas empresas a su vez tenían contadores. Y bueno, pues los contadores no han sido juzgados por la justicia, así que no deben ser culpables de nada. Pregunta el oyente en la segunda parte de su mensaje: ¿cuántos contadores han sido expulsados o sancionados por el colegio? En números se lo puedo decir, en nombres no, pero desde el 2010 a la fecha, por lo menos 6 o 7 han sido, si bien expulsados o tienen una cruz para no admisión como socios. ¿Debido a casos de qué tipo? Debido a casos de malversación de fondos, quedarse con fondos de clientes o cosas de ese tipo, mala actividad, mala gestión. Lo que pasa es que hay distintas sanciones y no todas son públicas, ¿verdad? Porque también hay que respetar a la privacidad, ¿no? Vuelvo sobre la pregunta que le hacía hace unos minutos. Para hacer esta actuación interna del colegio con respecto a un contador, ¿se puede actuar por iniciativa del colegio? No, el colegio no tiene iniciativa, porque tiene que ser alguien que tenga un interés directo y personal, ¿verdad? ¿Alguien tiene que plantear la denuncia en el colegio? Tiene que plantear la denuncia en el colegio. Ajá. La tiene que plantear en el colegio y, bueno, obviamente con la prueba del caso que tenga, ¿no? O sea, y alcanza, el código de ética del Colegio de Contadores alcanza a los socios y a los no socios.
Enseguida le hago un par de preguntas más que me quedan. Bueno. Para ir cerrando la entrevista con el contador Jorge Bergali, vicepresidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Ustedes, por un lado, hacen este planteo público, que es el que vimos y a partir del cual concretamos el reportaje con usted. Por otro lado, le piden al Parlamento que desarchive aquel proyecto de ley, ese que incluye la Carta del Contribuyente. Pero, por otro lado, con relación a lo que está pasando, ¿ustedes ofrecen algún tipo de asesoramiento a los profesionales que están en esas situaciones que ustedes mencionan? El Colegio de Contadores tiene un asesoramiento a los propios socios del Colegio de Contadores, y cualquier profesional o cualquier persona que esté en esta situación puede consultar a un contador. En general, el contador o economista o administrador que reciba la consulta va a ser asesorado por él. Y si ese contador no tiene la respuesta, hay una comisión de consultas interna para los socios del colegio que le puede resolver el tema. Uh-huh. Pero ¿ha pasado eso en estas semanas? Y a propósito de estos hechos que ustedes mencionan, ¿ha ocurrido eso? ¿Han terminado ustedes interviniendo, asesorando? Sí, por eso es que surgió el comunicado del colegio, básicamente por las denuncias o las consultas que recibíamos de los profesionales, sobre todo del interior. Uh-huh. ¿Qué otro paso piensan dar, en concreto, con el Poder Legislativo? ¿Cómo se van a mover? Bueno, nosotros este proyecto no era solo nuestro, era junto con el Colegio de Abogados, o sea que los pasos que vamos a dar va a ser volver a reunirse a través de la Comisión de Tributaria, la Comisión Técnica de Tributaria del Colegio, se va a reunir con la Comisión del Colegio de Abogados para ir a reflotar, si es posible. En realidad hay que empezar de vuelta, ¿no? Porque terminó la legislatura. El proyecto incluso con algunas modificaciones que pudieran ser de recibo de parte de las apreciaciones que hicieron después tanto el BPS como la DGI en el Parlamento. Contador Jorge Bergali, vicepresidente del Colegio de Contadores, le agradecemos su participación esta mañana y dejamos el tema abierto. A las órdenes, Emiliano, muchas gracias. Mirando el proyecto de ley, repaso algunos de los derechos y garantías que se incluyen en el artículo 2. Dice, sin perjuicio de los que se derivan de la Constitución de la República o de las leyes especiales, constituyen derechos de los contribuyentes, entre otros, los siguientes. Derecho a ser tratado en todas las actuaciones administrativas con el debido respeto y consideración por parte de todos los funcionarios de la administración tributaria. Derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y a ser considerado y tratado como un contribuyente cumplidor de sus obligaciones mientras que no se aporte por la administración tributaria del expediente administrativo prueba directa de lo contrario. C. Derecho a que las actuaciones de la administración tributaria se lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa y distorsionante de la actividad o del giro habitual del contribuyente, impidiendo la excesividad. D. Derecho a estar asistido por su asesor o asesores desde el comienzo del procedimiento de una auditoría tributaria. E. Derecho a recibir copia de la resolución que ordena la realización de una auditoría tributaria en la que conste el comienzo de la misma, la identidad de los auditores y su profesión. F. Derecho a ser informado al inicio de la auditoría tributaria sobre todos sus derechos como contribuyente. G. Derecho a ser informado sobre los periodos y tributos que serán objeto de la auditoría tributaria, sin perjuicio de aquellos tributos cuya necesidad de fiscalización resulte de las propias actuaciones. En estos casos, la extensión del alcance ha de ser notificado personalmente por el equipo inspectivo, no teniendo los efectos de extender el plazo del artículo 6 de la presente ley. Sigue, pero para mencionar otro, el H, derecho a tener acceso en las oficinas de erradicación del expediente administrativo a todos los informes y actuaciones realizados en la auditoría y en el resto del procedimiento administrativo del cual es objeto el contribuyente. Y esto lo mencionó ya el entrevistado, derecho a no declarar contra sí mismo en el procedimiento administrativo de auditoría. Pero después sigue con otros derechos, esto va hasta la letra R en el artículo correspondiente.
Yo decía recién que el tema queda abierto. Efectivamente queda abierto porque nos interesa ver de qué manera evoluciona, pero en particular en el día de mañana va a haber un abordaje, porque a quien recibimos en el estudio de Perspectiva es al director general de Impositiva, en un reportaje que estaba coordinado con antelación, pero que, entre otros, va a incluir este tema claramente.